Muy buenas tardes, familia Valora. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí desde los centros de Valora Chiapas en Villaflores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. Ustedes saben que el cuarto miércoles de cada mes le corresponde a Asesoría Valora Chiapas compartir con todos ustedes un tema de reflexión, compartir un tema que nos ayude a ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores hijos de Dios, mejores familias. Cuánto añora mi corazón, en verdad, que seamos familias santas, que seamos familias que sepamos agradar a Dios, que no nos quedemos solamente con lo terrenal, sino que nuestra mirada siempre esté puesta en el cielo, aunque nuestros pies muy bien sembrados en la tierra, pero que la mirada solo vaya a Él, a Jesús, a María, porque ellos saben lo que realmente nos conviene. Y hoy tenemos un gran programa, como todos los de Valora, dentro de la transmisión, un programa de mucha enseñanza, de mucha riqueza, pero también de mucha reflexión y que nos tiene que llevar a la acción. El tema de hoy es sembremos la buena semilla hoy para el México de mañana. Sembremos hoy la buena semilla para el México de mañana. Y tengo un gran invitado. Fíjense que dentro de mi parroquia, la parroquia de Santa Catarina y Señor de Esquipulas, aquí en Villaflores, está con nosotros, acompañándonos, ayudándonos y apoyándonos y trabajando fuertemente con los jóvenes, nuestro hermano seminarista, que está a punto también de hacer de obtener el diaconado para luego el sacerdocio, si Dios quiere. Entonces vamos a dejar que nuestro hermano seminarista Hugo Enrique se presente, porque es quien nos va a acompañar en esta tarde para que juntos vayamos reflexionando y entendiendo cuál es la parte que me toca a mí hacer para que este México sea un México en verdad como Dios quiere. Te escuchamos, hermano. Gracias, muy buenas tardes a toda la audiencia, a todas las personas que nos sintonizan por medio de las plataformas digitales. Gracias, hermana Adrianita, por la invitación. Soy el seminarista Hugo Enrique, discípulo de los discípulos misioneros de Jesús Buen Pastor. Bueno, es un placer compartir con ustedes este tema que quizás se dice mucho, pero que poco repercute, pues, o al menos preocupa mucho el que seguimos viendo signos, síntomas, pues, de cada vez mayor complicación, ¿no? Pero estamos aquí precisamente para sembrar en nuestros corazones la esperanza, esa virtud tan maravillosa que desde la fe nos puede ayudar precisamente a ser mejores ciudadanos. ¿Y por qué este tema? Porque estamos en el mes patrio todavía, ¿verdad? 27 de septiembre, pero también porque estamos en el mes de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos juntos a reflexionar, y antes quisiera que me acompañaras a hacer la oración a San Miguel Arcángel, porque el día 29 estaremos celebrando a los arcángeles, ¿verdad? Y quién mejor que él para que nos ayude también con su divina protección, para que nuestro México sea un México lleno de paz, lleno de seguridad, que sea un México como Dios quiere y nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Vamos a decir todos juntos, ayúdame ahí desde donde estás, desde casa, a hacer esta oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues vamos a empezar. Semi, yo encantada de poder compartir este espacio contigo nuevamente. Ya es la segunda vez que nos acompaña a través de la transmisión de esta gran programación de Valora Radio, donde lo único que buscamos es vivir la civilización del amor desde la fe. Que como familias vayamos entendiendo cuál es esa parte que nos está tocando, cuáles son esos cambios que necesitamos vivir. Y hoy en este tema, sembremos hoy la buena semilla para el México de mañana, me surge una primera pregunta, Semi. ¿Qué es la buena semilla o quién es la buena semilla? Pregunta compleja. Podríamos decir desde la luz del Evangelio que la buena semilla o aquella persona que podemos catalogar como buena semilla es aquella persona que vive según la voluntad del Padre. Y bueno, Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, pero esta salvación no se puede dar de manera aislada totalmente.
Esta salvación es una salvación comunitaria, fraterna, una salvación que nos llena de esperanza, pues. Y entonces, esta salvación tiene que venir acompañada, pues, de tres elementos fundamentales. Podría decir que la salvación comunitaria tiene que venir unida de la oración comunitaria, ¿sí? Y que precisamente la Sagrada Eucaristía es el culmen de esa oración comunitaria. Tiene que venir de la vida piadosa, la vida ascética, esta práctica, pues, de las obras de piedad y también de las obras de penitencia personal en ofrecimiento e intercesión por aquellos que necesitan la conversión de sus vidas. Y bueno, tiene que venir también por la obra de la caridad, esta caridad que nos tiene que iluminar para que reconozcamos y tengamos un corazón solidario ante la miseria humana que tantas veces nos reclama nuestra presencia y nos reclama nuestro auxilio. Yo creo que es importante pues recalcar que nuestra espiritualidad está asentada en esos tres pilares: la oración, el ayuno y la limosna, en esta vida en donde los frutos tienen que ser los signos patentes del reino. Ya nos recuerda el evangelista, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan. Estas tres actividades intrínsecas en la vida de caridad, pues tienen que tener manifestaciones concretas en nuestra sociedad. Y entonces, si nuestra sociedad todavía adolece de estos signos del reino, pues quiere decir que todavía tenemos mucho trabajo que seguir cultivando, ¿no? Y dicho sea de paso, ya que hiciste la pregunta, quisiera decir pues que precisamente yo empezaba diciendo esto, nos aqueja mucho porque según los especialistas, según los que saben de sociología, en algunos autores, pues tenemos dos crisis fundamentales: la crisis de la identidad, del sentido. No tenemos una sociedad con sentido, al contrario, estamos padeciendo el cáncer del vacío existencial. Y tenemos la crisis de la esperanza. Nuestra sociedad ya es una sociedad sin esperanza, sin anhelos, sin sueños. Nuestra sociedad ya es una sociedad autómata, ¿sí? Que camina en automático, pero no sabe para qué hacer las cosas. Y esto ha sido, digámoslo así, ha sido mucho introducido por el individualismo, que pues ya llegó hasta nuestras familias, pues ya los hijos en su mundo, los papás en su mundo, los familiares en su mundo, cada quien como se rasca las pulgas como puede, se diría en el adagio popular. Y entonces, qué importante es pues que ante este vacío existencial y este individualismo cancerígeno, bueno, es por eso que tenemos tanto ataque a la familia, porque ya no tenemos el sentido original y ya no tenemos la esperanza que fundaba una familia, ¿no? Ante la proliferación de tantas corrientes, tantas ideologías que tratan de mitigar a la familia, pues bueno, es interesante la pregunta que lanzas, porque ¿cuál sería el buen fruto de la familia? ¿Cuál sería mi buen fruto como ciudadano? ¿Cuál sería mi buen fruto como católico, como fiel creyente? ¿Cómo yo estoy aportando en esta dinámica para que se siga construyendo el reino? Y bueno, otra pregunta también muy interesante, ¿no? ¿Será que mi fe, mi esperanza tienen un sentido de salvación, tienen un sentido de santidad, o simplemente estoy aquí como un salvavidas emocional, como aspirina de conciencia en la militancia católica, ¿no? Porque dicho sea de paso, ya hasta la espiritualidad se está volviendo intimista, individualista, ¿no? Entonces, con que me salve yo y mi oración, yo y mi Diosito, yo con Diosito me confieso, Diosito sabe lo que yo hago, sí, pero tu hermano sigue padeciendo, tu hermano sigue muriendo de hambre, ¿no? Y hasta en eso, ¿no? Es que la salvación es individual y nada que ver. El profeta Ezequiel nos recordaba hace algunos domingos, ¿no? Si tú ves que tu hermano está cavando su tumba y tú no lo amonestas, él morirá, pero a ti te voy a pedir cuentas, ¿no? Entonces, cómo hemos también desfigurado
los principios del Evangelio en esta defensa de un individualismo inmisericordia y en esta defensa, pues, de un individualismo que me lleva a no convivir con mi hermano, a cerrar el corazón, los ojos y las manos para ayudar solidariamente a mi hermano, ¿no? Creo, hermano Semi, que estás tocando puntos muy fuertes que a mí en lo personal me están llamando muchísimo la atención, y a todos aquellos que nos están escuchando a través de la transmisión de Valora Radio de cualquier parte de la República Mexicana o del mundo, te invito que si tú tienes alguna aportación, que si tú tienes alguna duda con respecto a este tema, nos lo compartas en los comentarios. Vamos a hacer de este programa una riqueza para nuestra vida a través de la reflexión, para que bajo la luz del Espíritu Santo, a través de nuestro hermano seminarista y de tus aportaciones también, podamos ir entendiendo cómo podemos ser mejores hijos de Dios, podamos ir entendiendo cómo nosotros podemos trabajar en esta viña, en la extensión del reino, porque a eso es a lo que estamos llamados. Y a mí me llaman la atención varios puntos y quisiera comentártelo, hermano Semi, porque tengo algunas preguntas también. Tú hablas de de dos crisis, identidad con sentido y crisis de la esperanza, y me llama muchísimo la atención porque sí, efectivamente estamos viviendo aún dentro de las familias y como sociedad en esa automatización o en esa mecanización. Pareciera que ya nos sentimos, pareciera que ya estamos sumamente indiferentes ante la realidad del otro, y sí, efectivamente, en ese individualismo solo me interesa salvarme a mí, porque nos han hecho creer que la salvación es personal, y efectivamente es personal, pero eso no quiere decir que tú te vayas solo, ¿verdad? O que te tienes que olvidar de tu prójimo, porque también está en un mandato, ¿verdad? Y ahí van mis preguntas, hermano. Primero, ¿la familia es un reflejo de la sociedad, de lo que estamos viviendo ahorita, o la sociedad es un reflejo de lo que hay en nuestras familias? Yo creo, no, con temor a equivocarme, yo creo que la familia, lo que se ha trabajado en familia, se manifiesta o tiene como síntomas la dinámica social. Precisamente venimos saliendo de un autoritarismo familiar en donde el papá era cabeza de la casa, en donde el hombre era quien imponía la autoridad, y que digo, quizás no está del todo mal, pero más allá de ser una autoridad, era un autoritarismo, ¿no? Y de hecho, muchas de las ideologías que están surgiendo, pues tienen como cierto fermento ese tipo de manifestaciones. Por ejemplo, no sé si a usted le tocó, hermana, aquella época en donde pues la mujer servía, el varón no, porque pues es hombre y a él no le toca, ¿no? Entonces, lávale tú la ropa a tu hermano porque él es hombre y eso no le toca a él, a ti sí, porque tú eres mujercita, ¿no? El varón va a salir a donde él quiera porque es hombre y se puede, y eso le toca, ¿no? Entonces tú, mujercita, no, porque a ti te toca estar sumisa en tu casa, esclavizada y cositas así. Y que bueno, debemos de recordar que nuestro Señor se rodeaba de mujeres, pues, o sea, hay un libro muy interesante, se me olvida el autor, ya dije que lo voy a retomar otra vez, se llaman Las 7 invenciones de Jesús, y una de esas invenciones precisamente fue incluir en la dinámica social a la mujer, devolverle su dignidad, hacerse acompañar de mujeres. Tenemos a discípulas mujeres como María, la hermana de Lázaro, Marta, la hermana de Lázaro, María Magdalena, en fin, hay otras tantas. Creo que el miércoles pasado, mencionaban algunas de las mujeres que acompañaban a Jesús, ¿no? Eunice, inclusive, creo que es una de ellas. Esto pues para decir cómo los movimientos socioculturales están siendo manifestaciones de lo que en antaño en nuestras familias hemos vivido. Claro, tenemos que regresar otra vez. El Papa Benedicto siempre nos hacía esta recomendación. Tenemos que regresar a las fuentes. Pero, ¿cuál es el ser de la familia? Pues el Vaticano II y San Juan Pablo II lo decían de manera poética, ¿no? Era que nuestra familia fuera una iglesia doméstica, que en nuestra familia se puedan enseñar, se puedan cultivar, se puedan profundizar los valores del Evangelio, los principios morales del Evangelio, los principios morales del reino, que podamos nosotros como familias poder poner en práctica las obras de misericordia,
amonestarnos a partir de la caridad fraterna, amonestarnos a partir de esta corrección fraterna en donde el Evangelio pues nos da pautas, modos de cómo venirnos amonestando, inclusive el libro de los Proverbios, el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiastés, nos dan muchas luces para poder tener claridad en cómo debe de estar establecida una familia. Pero tenemos, desgraciadamente, bueno, yo no podría hablar de otras culturas, yo solo conozco la cultura mexicana, pero tenemos ahí que nosotros seguimos justificando cosas que quizás no deberían de ser. Ahí tienes, por ejemplo, aquella época, hermana, en donde las señoras madres de familia hacían sentencias como la siguiente: mi marido es mi marido de la puerta de mi casa hacia adentro, porque de la banqueta para allá ya no sé, ¿no? Justificando pues este adulterio en el que muchas veces el varón vivía, o inclusive la señora no sabía que era de su marido cuando salía de su casa, ¿no? Entonces, manifestando pues este tipo de actividades o de actitudes que fueron generando familias disfuncionales, es en donde nosotros venimos a decir, bueno, y ahora como familia, ¿cómo podemos rescatarnos? Pues yo creo que volviendo a Cristo, yo creo que mirando nuevamente la imagen de la Sagrada Familia, San José como el siervo justo, protector de la Sagrada Familia, nuestra Madre Santísima como formadora, como educadora, como una mujer creyente, penitente y una mujer muy diligente en las necesidades de sus familiares y en las necesidades también al interior de su familia. Una sagrada familia que se preocupaban mucho los unos por los otros, una sagrada familia en donde quizás la escritura no lo dice, pero como tu familia y la mía tenían dinámicas que generaban conflictos, tenían dinámicas que generaban retos, que generaban, no sé, quizás medios o modos como para poder entrar en conflicto, pero que a la luz de su fe los iban superando y que quizás eso lo sentenciaba el Vaticano II. Estamos viviendo una época en donde el cristiano ha divorciado su fe de lo cotidiano de su vida y entonces la fe se reduce, citando la frase anterior, ¿no? Del templo, de la puerta del templo hacia adentro, porque de la puerta del templo hacia afuera, pues ya eres otro y hasta la fe se te olvida, ¿no? Entonces, el Papa Benedicto a esto nos recordaba, el ser cristiano, y esto lo recuerda en un libro que se llama Introducción al Cristianismo. Ser cristiano es ser consciente de una compañía permanente, porque todo el tiempo estamos ante la mirada de la Trinidad. Todo el tiempo la Trinidad camina con nosotros. Y por si nos queda duda, gracias al bautismo, nosotros mismos somos ese ícono de la Trinidad. La Trinidad alberga en nosotros, en nuestra alma, porque somos templos de ese espíritu que hemos recibido por gracia, por gloria del bautismo, ¿no? Entonces, ¿a dónde te puedes esconder? Dirá el Salmo, ¿no? Si voy a las alturas, tú ahí vives. Si me escondo en las profundidades, también ahí te encuentro, ¿no? La tierra es estrado de tus pies, dirá algún Salmo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde podemos hacer que nos podamos esconder de la mirada divina? Y eso es algo que la sociedad hoy ha tratado de hacer, ¿no? Y entonces por eso tienes a cristianos que divorcian a su familia, a su fe, y tienes a madres de familia que solo acuden ellas porque los hijos no van, tienes a padres de familia que están muy renuentes, que critican a la iglesia, tienes a muchachos tratando de vivir su fe solos, buscando en la iglesia un refugio para poder sentir esta compasión que en casa no tienen, ¿no? Y que, dicho sea de paso, en ocasiones son sus padres los que sirven de piedra de tropiezo para que estos muchachos puedan vivir su fe, ¿no? Entonces, qué interesante es poder ir viendo la sintomatología de nuestra sociedad, porque en familia no hemos enseñado a vivir los valores. Y entonces, no sé, a mí me pasó, mi mamá, ¿no? Digo, no es por hablar mal, pero a mí mi mamá me mandaba al catecismo, pero ella no iba a la iglesia, ¿no? Entonces, a mí mi mamá me levantaba temprano para que fuera a la misa, porque ya ves que te piden, desde mi época pedían que te firmaran la hoja de la asistencia a la misa, pero mi mamá no me acompañaba, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es un fenómeno que hemos venido arrastrando y que por consecuencia tenemos esta enajenación. Pedimos a las familias que acudan a misa, pero no les decimos la riqueza de la Eucaristía.
pedimos a las familias que se sienten a leer la escritura, pero no les decimos la riqueza de la palabra. Entonces, ese tipo de descuidos han tenido como consecuencia una falta de cultura cristiana, una falta de sentido cristiano y sobre todo, pues bueno, la mirada de las virtudes, ¿no? Por ejemplo, nuestra arquidiócesis de Tuxtla está celebrando su jubileo y hoy en este año nos toca meditar en torno precisamente a la virtud de la esperanza teológica. Y se nos olvida que nuestra esperanza es aquella felicidad que radica y que se funda en la presencia del reino y en el descubrir el rostro de Cristo, llegado el momento de ser llamados a su presencia. Entonces, todos estamos otra vez en esta crisis de sentido porque se nos olvida, según nuestra fe, que en este mundo somos peregrinos, somos migrantes, nosotros no venimos a quedarnos aquí. Dice el libro del Eclesiástico, creo que es 2, 21, 22 y 23, algo así. Se me van las citas. Dice el libro del Eclesiastés que Dios no nos ha creado para la muerte, Dios nos ha creado para la gloria, para la trascendencia. Nosotros de Dios venimos y a Dios volveremos. La pregunta es, ¿nosotros creemos en esos principios? ¿Será que nosotros todavía tenemos este anhelo de la gloria? Escuchas a católicos muy conformistas en decir, bueno, pues yo vengo a misa, pero de todas maneras ya sé que me voy a ir al infierno, ¿no? Entonces, no es posible que como católicos estemos diciendo ese tipo de sentencias, ¿no? Es impresionante todo lo que tenemos que reflexionar, todo lo que tenemos que meditar, porque si voltear a ver a nuestra familia, por supuesto que en nuestra, díganme quién no quiere un México de paz, quién no quiere un mundo en paz, por supuesto que todos lo queremos, todos lo añoramos, pero ¿qué nos está pasando, no? Y esta radiografía que tú nos presentas, hermano, a través de todo esto que nos estás dando a conocer, yo creo que eso es muy importante, volver a vernos nuevamente a nosotros mismos dentro de nuestra familia y replantear nuestras prioridades. Nos escribe Ángel Castellanos y nos dice, los medios de comunicación están formando parte de la educación de los hijos porque no hay tiempo para compartir con ellos. Y yo te diría, Ángel, en verdad, tenemos que replantear otra vez nuestras prioridades, porque si vamos a seguir dejando que sean los medios de comunicación, que es casi imposible, humanamente es casi imposible contrarrestar lo que ellos están haciendo, pero ¿cómo sí lo podemos hacer? A través de nuestra forma de vida como familia, como padres, a través de nuestro testimonio de vida. El Semi nos decía aquí, bueno, la Eucaristía, pero viviendo la Eucaristía como realmente debemos de verla, como ese misterio de amor, como esa entrega. Es que nos hace falta tanto diálogo con los hijos, ¿verdad? Yo sé que los tiempos cada vez nos están costando más, ¿verdad? Pero tenemos que volver a replantear y decirnos, bueno, ¿qué me está pidiendo Dios a través de este momento, de esta situación que como país estamos viviendo? La verdad, pues sí, muchas cosas son para llorar, pero tú has hablado de una esperanza, ¿verdad? Tú has hablado de esa virtud maravillosa, teologal, que anima el corazón, que entusiasma, y aunque muchas veces muchas cosas no se vean en el mejor panorama, desde mi pequeña iglesia doméstica, ¿qué sí puedo hacer? Y Azariel Pérez nos dice, Dios nos va a pedir cuentas, la salvación no es solo individual, o si pudiera explicar un poquito más el hermano el hermano seminarista Hugo, sí se puede. Lo que decíamos hace rato, sí la salvación es individual, pero pues también tenemos que ocuparnos por el otro, ¿verdad, hermano? No sé si puedes ahondar un poquito por las dudas de Azariel. Claro, bueno, siguiendo un poco el esquema de las escrituras, apelemos, por ejemplo, a los versículos, capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, en donde nos habla del día del juicio, ¿no? Algunos especialistas dicen que es un discurso apocalíptico porque nos habla de cómo van a ser juzgados, ¿no? Pero hay que decir, nuestra fe nos dice que hay dos principios fundamentales, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿sí? Y en ese discurso de Mateo nos dice cómo Dios pide que nosotros ejecutemos nuestro amor hacia Él, dándole de comer al hambriento, dándole de beber al sediento, vistiendo al desnudo, corrigiendo al que yerra, teniendo paciencia con el que se equivoca, en fin, las 14 obras de misericordia, 7 materiales, 7 espirituales, ¿no? Entonces,
termina sentenciando el texto, porque cuando lo hacen con los más pequeños, lo hacen conmigo. Cuando nosotros leemos con conciencia esto, nos damos cuenta que Jesucristo, sí, se remite al hermano. De hecho, también los 10 mandamientos están puestos para salvaguardar la conciencia y la integridad del hermano. 3 son teologales y los otros 7 son sociales, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, en fin, todo esto va en la dinámica comunitaria. Yo podría matizar un poquito. El juicio que nosotros vamos a recibir será individual. Dios no me va a juzgar a mí por lo que haga la hermana Adriana, por ejemplo, ¿no? Dios va a juzgar mis pecados, dice San Juan de la Cruz. Al ocaso de nuestra existencia seremos juzgados en el amor. Entonces, cuando yo sea llamado a la presencia de Dios, Dios me va a juzgar según mis obras, pero mis obras en el amor, en la dinámica al prójimo, en esta dinámica que me lleva a salir de mí como centro del universo. Hoy los psicólogos lo llaman egolatría, pues, donde yo quiero ser la unidad y medida de todas las cosas. Entonces, inclusive, egolatría podría decir, y podría seguir haciendo eco, esta egolatría inclusive nos lleva a suplantar, ¿sí?, el lugar de Dios, porque nos volvemos administradores de quién se salva y quién no, cuando eso no nos toca. Lo vimos el domingo pasado, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros no podemos decir, ¿sí?, siguiendo la dinámica de los textos del Evangelio, nosotros no podemos decir que pensando únicamente en nosotros, ¿sí?, vamos a alcanzar la salvación. Un poquito más plástico. Ahí tienes aquella persona que dice, ¿no? Pues bueno, yo ya les dije, yo ya cumplí, si no quieren ir a la iglesia, que no vayan. Bueno, espérate, y entonces, ¿dónde está pues tu constancia en la predicación del reino? O tienes aquellos evangelizadores, a muchos nos ha pasado es que ya les estuvimos insistiendo, pero no quieren ir. Pues no pasa nada, no te canses de insistir, tarde o temprano a él le llegará la conversión, pues. O sea, realmente nosotros tenemos que estar en esta dinámica de aún cuando las demás personas tengan esta negativa en querer apropiarse de la salvación, nosotros no nos debemos de cansar de predicar el reino. Porque dirá algún salmista, Dios no nos tratan como merecen nuestras culpas, ¿no? Porque si Dios nos trataran como merecen nuestras culpas, ¿quién sería digno de estar ante sus ojos? Pensemos en nuestra debilidad humana, ¿no? Si Dios pensara como nosotros, pues ya Dios se hubiera cansado de estarnos perdonando, y sin embargo la misericordia es infinita, ¿no? Esto pues respondiendo a lo que decía el hermano Azariel. Y bueno, retomando el tema de la esperanza, o bueno, no sé, hermana. Oye, hermano, lo que pasa es que sí, ahorita realmente mucho que meditar, mucho que reflexionar, y vino a mi mente una frase, no recuerdo dónde la escuché, en donde decíamos, no, me dueles México, me duele lo que está pasando, pero cómo a través de esta semilla que podemos sembrar todavía, tal vez no nos toque ver la cosecha, ¿verdad? Lamentablemente nos está tocando cosechar cosas pues no gratas, no deseables para nuestra propia familia, aunque también hay una cosecha buena, ¿verdad? Pero ahorita lamentablemente está predominando la inseguridad, está predominando ese individualismo, esa falta de esperanza, esa ausencia de Dios precisamente, ¿no? Es muy notoria, ¿verdad? ¿Y por qué es tan notoria? Porque no estamos haciendo las obras que el Evangelio nos está enseñando, porque no estamos viviendo como Jesús vino a enseñarnos. Es más, porque ni siquiera estamos poniendo a Jesús como ese gran referente, como ese modelo de vida. Lo estamos viendo tal vez como algo parte de la historia, donde si quieres conócela y si no, no pasa nada. Y tú mencionabas eso, ¿verdad? A veces como que nos cansamos de insistir, incluso como padres. Ah, ya para qué le insisto que vaya a misa si no quiere, que haga lo que quiera. O sea, son comentarios tan duros, ya meditando, ¿verdad? Como que yo como madre pueda decir, si quiere y si no quiere, pues que no vaya a misa.
Y no porque la misa sea solamente el hecho de ir por cumplir un mandamiento, sino porque es ahí donde tú vas a encontrar una razón y un sentido a tu vida ante las circunstancias que estamos viviendo. Jesús es la solución a todo, pero nos estamos también haciendo bolas, creo yo, entre todas estas situaciones donde no nos estamos dando el tiempo realmente para hablar de lo esencial, para hablar de lo que realmente nos va pues, a salvar y a vivir esa salvación desde ahorita. Yo creo, hermanos seminaristas y todos ustedes que nos están escuchando y que nos están compartiendo sus comentarios, por supuesto que te quiero lanzar una pregunta. ¿Qué pensaría Dios de la forma en que estamos viviendo como familias, como sociedad, como México, como ciudadanos? Yo creo que el corazón de Dios está, ¿cómo? Preguntas el hilo negro, pero podríamos citar, por ejemplo, el Cántico de la Viña en Isaías 5, ¿no? Yo planté una viña y busqué la cepa más hermosa, la cepa más perfecta, ¿sí? La planté, la regué, le construí una cerca, estuve al pendiente, la regaba cada rato, ¿sí? Y yo esperaba que mi viña diera frutos dulces, pero la viña terminó dando uvas agraces. Y la pregunta que lanza el profeta, que creo que nos queda muy bien a todos nosotros: ¿qué hice mal con mi viña? ¿Qué me faltó hacer para que esa viña realmente me diera frutos dulces para poder producir un buen vino? No. Entonces yo creo que nos hemos olvidado que como personas, citando un poquito más el Salmo número 8, ¿no? Algunos místicos dicen que es el reclamo de los ángeles hacia Dios por tanto amor hacia su criatura el hombre, ¿no? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo has sometido bajo sus pies, ¿no? Entonces, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces, cuando uno lee este tipo de textos en la escritura, uno dice, no, pues sí, ¿no? Y aún así seguimos metiendo la pata. Entonces, se nos ha olvidado que somos la criatura más hermosa que Dios pudo haber pensado. No de a gratis Dios nos ama tanto. Y precisamente es otra cosa, nos hemos olvidado del profundo amor de Dios por nosotros. La providencia es tan maravillosa con cada uno de nosotros que nos hemos olvidado de ser agradecidos. Pensamos, me atrevo a pensar yo, que quizás creemos que los bienes, los medios que tenemos como seres humanos son obligación de la providencia el que se nos pueda proveer. Sin embargo, hay que decir que no merecemos nada. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios, porque realmente, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para merecer un amor tan profundo, tan maravilloso de parte de Dios, que aun cuando yo me equivoco, Dios siempre extiende la mano para levantarme del polvo y sentarme entre los príncipes de su pueblo? ¿Quién soy yo para que la providencia me siga asistiendo de la manera que lo hace? Y bueno, recordar pues que no se trata únicamente de una fe de mercadeo en donde yo rezo para que Dios me dé, sino recordar un poquito el cántico al crucificado, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte, ¿no? Es decir, no buscamos a Dios por lo que nos da y tampoco debemos de buscar a Dios por miedo. Tenemos que buscar a Dios porque Dios es lo más hermoso que uno pueda aspirar como persona. Y nuestra esperanza está fundada ahí, pues. La virtud teologal, perdón, de la esperanza nos dice eso: nuestra felicidad no puede depender de los bienes materiales y tampoco puede depender de los bienes temporales. Nuestra esperanza está fundada en el anhelo precisamente de poder contemplar el rostro de Cristo llegado el momento pertinente. Nuestra felicidad está en que nosotros anhelamos ser de esa ciudad de Dios, dirá San Agustín, ser ciudadanos de esa Jerusalén celeste, en donde todos nos sentemos a la misma mesa de Cristo, en donde nos dirá el libro del Apocalipsis, estemos de pie frente al Cordero con estas túnicas blancas, reflejo pues de la pureza de nuestras almas, de la belleza con la que fuimos
creados, constituidos, ¿no? Nuestra esperanza debe de estar fincada no en la solvencia económica, sino en el gozo de saber que Dios nos da más de lo que merecemos. Y hoy en día, como sociedades, claro, no dejamos de lado el padecimiento económico que estamos atravesando. Sin embargo, tenemos a personas que aún teniendo no agradecen y aún teniendo desperdician y aún teniendo no tienen este corazón samaritano para compartir con el necesitado. Están enfermos de una codicia y de una avaricia tan profunda que prefieren desperdiciar antes de ser solidarios. Y entonces, esto pues nos habla de una enfermedad y una crisis muy profunda de sentido, porque nuestro sentido está arraigado a los bienes, al sistema económico. Y entonces todo el mundo se pelea por economía, por política, pero ¿quién se pelea, por ejemplo, por recobrar la dignidad del hombre? ¿Quién se pelea, por ejemplo, por enseñarle al hombre a ser responsable de sus propias decisiones? ¿Quién se pelea, por ejemplo, por cuál puede ser el modelo más sano para la educación de los hijos? Estos temas ya no se hablan. Ya hoy en día hemos perdido totalmente y tenemos una crisis de valores. Hemos perdido totalmente del panorama lo fundamental de la educación. Tenemos, por ejemplo, que nuestra iglesia enseña que el vínculo matrimonial reside precisamente como aspecto, como uno de los aspectos a tomar en cuenta en la conservación de la especie. La familia debe de ser conservadora de la naturaleza humana, pero esta naturaleza fincada en la imagen de Cristo. Cristo es la respuesta antropológica al hombre. Cristo ilumina y descubre, dirá la Gaudium et Spes, el misterio del hombre, porque Cristo nos enseña la manera en cómo nosotros debemos de proceder como personas en esta cercanía a los pobres, a los necesitados, claro, sin tomar como los enemigos a los que tienen bienes económicos, todo lo contrario. Dirá San Pablo, ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay judíos o gentiles, ya no nos podemos ver como hombres, como mujeres, nos tenemos que ver como hermanos. Y este sentido fraterno ya se desdibujó, ya se desfiguró. Inclusive, hermana Adriana, podemos decir que esta crisis está tan, pero tan arraigada que tenemos entre familias enemistades. Los hermanos ya no se quieren, los hermanos se ven como enemigos. Ya antes era por lo menos por la herencia, hoy ya ni siquiera es por la herencia. Hemos alimentado en este egocentrismo enemistades por verdades a medias, por comentarios de pasillo, chismes, pues. Hemos alimentado enemistades por envidias infundadas y nos hemos olvidado que no es lo que el otro tenga o no es lo que el otro diga o haga o estudie, sino es que el otro, independientemente de toda etiqueta social, es mi hermano y merece mi respeto y merece mi amor y merece mi solidaridad. San Juan Pablo II, termino con esto. No hay nadie tan pobre que no pueda compartir, no hay nadie tan rico que no pueda necesitar. Esta idea de la autosuficiencia se destruye a sí misma porque precisamente por esta concepción de autosuficiencia las familias están como están y como sociedad estamos como estamos. Pasamos por encima de la dignidad y de las necesidades del otro con tal de entrar en esta competencia inhumana por tratar de cumplir estándares sociales, sociales y económicos, sí, y nos olvidamos que más allá de la economía, lo fundamental debe ser la persona. Y dentro de esa virtud tan maravillosa como es la esperanza que va animando el corazón a través de la fe, a través de la caridad, cómo nosotros todavía estamos a tiempo. Por supuesto que todavía es tiempo de hacer algo, por supuesto que todavía es tiempo de retomar el camino, todavía es tiempo de hacer esos cambios en nuestra vida de familia. Tenemos que empezar por nosotros mismos, yo como mujer, como esposa, como madre, como hija, como hermana, como parte de una iglesia, como parte de una sociedad, de un municipio, de un estado, de México, de un país y de un mundo, ¿verdad? ¿Qué me toca hacer a mí? Tenemos que empezar desde dentro
para ir hacia afuera, para dar todo aquello que Jesús ha sembrado también en nuestro corazón, ¿verdad? Y luego el esposo y la misma dinámica y los hijos. Es un proceso que tenemos que empezar a hacer ya si queremos que en verdad México sea ese país. A mí me encanta, hermanos seminaristas y queridos hermanos que nos escuchan, recordar, retomar, volver a revisar cómo la Morenita del Tepeyac, cómo la Virgen de Guadalupe se quiso quedar aquí en México. Ella nos eligió y nos llamó porque qué vio en nosotros, ¿verdad? Para querer estar en estas tierras. Y nosotros, con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vida, la estamos haciendo a un lado. Y no se trata de culparnos, sino se trata de responsabilizarnos. Y si de verdad nos está doliendo lo que estamos viviendo como familia, como sociedad, pues retomemos el camino. Y quiero retomar los 3 puntos que tú mencionaste, hermano seminarista Hugo, al inicio de este programa. ¿Qué es o quién es la buena semilla? Por supuesto que la buena semilla es alguien, ¿verdad? Y es Cristo, como tú lo decías hace rato, a través de la oración comunitaria, que es la Santa Eucaristía, como tú nos decías. Y también yo diría, pues a través de esa oración en familia. Las familias nos estamos olvidando de algo tan sencillo, tan básico como es el orar juntos. El dialogar con Dios, con nuestro Creador, el que nuestros hijos sepan que nos debemos a Dios. La vida piadosa, nos hablabas también de una vida piadosa. Ya nuestros hijos ya no están viendo realmente esa vida ascética en nosotros, esa vida de ayuno, esa vida de oración, esa vida de darnos a nosotros como personas, ¿verdad? No solamente el dar. O sea, ya no pensar solamente en los valores temporales, en los bienes materiales, sino también yo me tengo que dar. Y eso es parte de esa revisión de las prioridades. Y por último, pues esas obras de caridad. Y miren que gloria a Dios, porque ahorita en este programa nos escribió Mari López, que dice que es de España, y ante la situación de vida que ella le está tocando vivir en una enfermedad incurable, pues quiere hacer un donativo, ¿verdad? Un donativo. Y bueno, voy a ponerme en contacto con las personas indicadas aquí de nuestra programación de Valora, Mari, para que ellos se puedan comunicar contigo, ¿verdad? Si nos escribes a través de el Messenger, porque por supuesto que también qué bueno que haya personas con un corazón bondadoso, con un corazón noble, pues que queramos hacer esas obras de caridad. Necesitamos compartirnos, necesitamos no solamente compartir, sino también compartirnos. Y ese compartirnos, como también lo decía San Juan Pablo II, ¿verdad? Empezar a ver al otro como ese regalo. Yo soy un regalo para el otro y el otro es un regalo para mí. Entonces tenemos que hacer muchos cambios en la familia si de verdad queremos un México lleno de paz, un estado de Chiapas lleno de paz, un estado de Chiapas donde se viva la alegría, donde se viva la convivencia, sí, y la lucha, ¿verdad? Por entendernos unos con otros, pero una lucha sana, yo diría una lucha santa, por supuesto, ¿verdad? Porque sí, cada cabeza es un mundo, pero necesitamos volver a nuestras raíces. El hermano seminarista hablaba de una identidad. ¿Quiénes somos nosotros realmente? ¿Y de dónde venimos? ¿Y hacia dónde queremos ir? Hermano. Claro, fíjate que lo que mencionas por esta lucha santa, me llama la atención aquel texto de San Pablo. Tenemos que vestirnos con la armadura de la fe, llevar el yelmo de la esperanza y la espada de la caridad. Decía, más o menos, no sé, me falla la memoria ahora, se me viene a la mente eso, porque precisamente nosotros tendríamos que retomar esta imagen identitaria en donde nuestra fe es Cristo, nuestro modelo a seguir es Cristo. Como creyentes nosotros Creo que debemos se nos estar fue el en hermano una Semi. permanente imitación. Te escuchamos ya, Semi. Ahora sí, otra vez. Ya volví. Sí, ya Ok, volviste, muy entonces bien. decía que qué importante es retomar y recordar que nuestro modelo a seguir es Cristo. Debemos de estar siempre en esta búsqueda de la imitación de Cristo. Tenemos que recordar siempre que Cristo es camino, verdad y vida. Nuestra fe es cristocéntrica. Y entonces, Cristo como modelo a seguir, dirá el Papa Benedicto, nos recuerda que Dios involucró al hombre para la salvación del propio hombre.
Entonces, cuando nosotros vamos vestidos de la armadura de nuestra fe, no podemos nosotros tener como criterio cosas secundarias para poder afirmar esta verdadera posesión de la fe. Se nos fue nuevamente, perdón, la señal está un poco inestable. Vamos a dejar, ahí regresó otra vez, hermano. Listo. Nos hablabas de la fe secundaria, que no tenemos que dejarlo, según el Papa Benedicto XVI. Ok, el hombre fue involucrado para la salvación del propio hombre y entonces las virtudes, tanto cardinales como teologales, nos llevan precisamente a que estemos siempre en esta salida, en esta búsqueda, ¿sí?, de nuestro hermano el hombre para poderlo redimir, porque dirá la carta del apóstol Santiago: si redimo a mi hermano, me estoy redimiendo. Si mi hermano se salva o en la conversión de mi hermano, estoy encontrando mi propia salvación, porque ese es nuestro sentido de vida, esa es nuestra identidad como creyentes, estar siempre en esta misión constante de la reconciliación de los hombres con Dios. Mi testimonio tiene que servir coherentemente para que mis hermanos se reconcilien con este Creador y ellos también se rediman y renueven su dignidad y su compromiso con Él. Tristemente, nos hemos olvidado que los principios fundamentales para la convivencia fraterna, pues precisamente están en las obras de misericordia. Estas obras de misericordia no pueden ser practicadas al exterior, tienen que empezar en la práctica de la familia. ¿Cómo poder enseñar al que no sabe en tu casa, por ejemplo? ¿Cómo tener paciencia con el que se equivoca, por ejemplo? ¿Sí? Cómo poder darle de comer al hambriento, pensar y tener este sentido de una espiritualidad de lo cotidiano, valga la expresión, ¿no? Que el ama de casa, la madre de familia, no vea en su labor un medio únicamente funcional, sino que recobre esa mística con la cual los hogares deben de estar construidos. Cuando la madre elabora los alimentos, pensar que también está cumpliendo con ese mandato del Señor. Cuando los padres se sientan a hacer la tarea con sus hijos, están cumpliendo ese mandato del Señor. Cuando entre cónyuges se toleran las inconsistencias los unos del otro, están poniendo en práctica estos mandatos del Señor. Entonces, hemos perdido la mística de lo cotidiano y qué importante sería retomarla. Y bueno, recobremos las obras de las bienaventuranzas, ¿no? Más allá de únicamente, dirá el Papa Francisco, de andar llorando por cualquier cosa superficial, andar llorando porque mi teléfono se quebró, o andar llorando porque no estoy a la moda en la ropa de marca, o andar llorando porque no tengo la membresía a X Club, porque pues eso podemos pensar me da un estatus social. ¿Eso qué importa? Lo que debe de ser fundamental para el cristiano es mantenerse digno, agradable, grato a los ojos de Dios. Y las bienaventuranzas nos iluminan en eso. Nuestra mayor riqueza tiene que ser la posesión de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y volviendo otra vez a la virtud de la esperanza, se nos olvida que parte de la virtud de la esperanza está precisamente en la conciencia de un juicio. El cristianismo y la misericordia no borran los presupuestos morales en donde se construye nuestra fe. Nuestra fe no es permisiva, al contrario, nosotros anhelamos, y esto lo responden los libros sapienciales, nosotros sabemos que aun cuando en este mundo no podemos alcanzar la plena justicia, porque pareciera que a los malos siempre les va bien y a quienes tratamos de hacer las cosas bien, cada vez se nos complica más el panorama. Debemos de recordar que nuestra esperanza se asienta en un juicio en donde Dios será juez misericordioso y desde el amor que nosotros practiquemos será el premio a nuestras obras que vamos a recibir. Recordar, pues,
dirá algún pasaje del Evangelio, ¿no? Recordemos la parábola de los talentos, ¿sí? Me llama mucho la atención el último párrafo de ese texto, ¿no? Si ya sabes que yo cosecho donde no sembré y cobro lo que no he invertido, ¿por qué no pusiste ese talento que te di, por lo menos en el banco, para que ganara intereses? Dice el texto, ¿no? Si sabes que Entonces, soy exigente, ¿no? entonces, ese texto nos evoca precisamente esta condición humana. No hay persona que no pueda contribuir a la edificación del reino. Y lo podemos hacer en lo básico, en la familia. Por eso nos surge tanto como iglesia seguir predicando lo fundamental, lo indispensable que es para nosotros la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Tenemos que hacer mucho trabajo, queridos padres de familia, hermanos que me están escuchando, de la programación de Valora. Tenemos que hacer mucha conciencia de la parte que nos toca. Ya regresó el CEMI, pero sí, en verdad, ahorita quisiera retomar también lo que dijo. Estamos en una misión constante. Me gustó muchísimo eso, que desde la mística de la cotidianidad, yo como madre, como esposa, puedo hacer muchísimas cosas para que en verdad la luz de Cristo pueda brillar en el mundo. Cuando tú estabas hablando, me imaginé, por ejemplo, a mi familia, a todas las familias que nos están escuchando y que van a compartir este programa a través de esta señal de Valora Radio en Facebook, compártelo. Me imaginé, imagínate que todos estuviéramos viviendo de alguna manera esta verdad que es la palabra de Dios que nos está anunciando a través de todas estas enseñanzas que hemos visto a lo largo del programa. Seguramente dentro de tu familia, dentro de tu hogar, de tu iglesia doméstica, va a haber una luz que va a resplandecer tanto que no se puede apagar, una luz que aunque se quiera ocultar, no se va a poder. Entonces, es lo que necesitamos realmente, que desde nuestras familias se vea la luz de Cristo y esa luz de verdad llegue a iluminar allá en la oscuridad, porque donde hay oscuridad es porque está la ausencia de luz, ¿verdad? No está la presencia de Dios. Entonces tenemos que ser como familias, entender que mi misión dentro de esta misión constante de la que nos hablaba el hermano Hugo, pues está mi misión de hacer lo que Dios me pide que yo haga en mi misión como madre, como esposa. Y si no sé qué misión me toca, bueno, vuelve a escuchar el programa y vas a ver que vas a encontrar esos puntos que son necesarios para que tú puedas ir viviendo y para que de verdad dentro de tu familia México se pueda ir transformando, el mundo se pueda ir transformando también en ese mundo lleno de paz, en ese mundo pues que Jesús pensó, que Dios pensó, Dios Padre, desde el inicio de esta creación, cómo debería de ser. No son sueños guajiros, no lo veamos de esa manera, no son cursilerías, es la realidad, para eso fuimos creados para vivir el amor de Cristo en nuestras vidas, pero se nos está olvidando muy fácilmente porque sí, nos estamos dejando llevar ante estas realidades que lejos de ayudarnos a crecer y a tener un mejor México, un mejor estado, un mejor municipio, una mejor familia, nos están hundiendo y lo que es peor, bajo nuestro consentimiento. Entonces, sí, es momento de volver a pensar y repensar, orar y suplicarle a Dios para que veamos con esa claridad qué nos está haciendo falta. Hermano Semi, nos quedan 5 minutos. ¿Con qué quisieras terminar para que realmente entendamos que somos también y podemos ayudar a sembrar esa buena semilla para el México que queremos ver? No solo hoy, sino también el día de mañana. Fíjate que hay estudios últimamente de una nueva droga, ¿sí? Y es la famosa droga de la dopamina. Esta dopamina pues nos habla de la recompensa inmediata ante los estímulos personales, ¿no? Entonces, el celular y todos los medios tecnológicos nos hablan precisamente de este abuso de la dopamina. Por eso la gente no se puede despegar del teléfono, porque es un tipo de droga. Y esto pues para poder introducir y decir que nuestra sociedad está tan enferma, ¿sí? Que bueno, viendo no ve, dirá el texto del Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente nos hemos olvidado,
¿sí? De algo fundamental que es el enriquecimiento personal a partir del proceso. Nuestras familias hoy en día le tienen mucho miedo al proceso, al cambio, y por eso estamos tan estancados, ¿sí? Y bueno, la iglesia, por lo que tú decías, la iglesia más allá de proponer estímulos inmediatos, ¿sí? Porque nuestra fe no es una fe que nos hable de recompensas inmediatas, nuestra recompensa está al final de los tiempos, ¿sí? Y eso no quiere decir que sea un sentimentalismo vacío y absurdo como la sociedad a veces lo quiere pretender hacer ver. Al contrario, yo podría decir que lo que la sociedad vende, este consumismo emocional en el que se está metiendo a la sociedad y que inclusive este consumismo está llevando a la sociedad a vivir en una permanente crisis. Ahí tienes a los niños de 12 años con estrés, eso cuántos había escuchado, ¿sí? Tenemos que volver otra vez a vernos como familia y enriquecernos mutuamente para que podamos, como decía San Juan Pablo II, familia, sé lo que eres, sé una semilla del reino, sé una célula de la salvación, sé pregonera de la esperanza, sé testiga de la fe. Es lo que nuestras familias necesitan hoy en día. Sé ese buen aroma de Cristo, que las obras que como familia podemos producir sirvan para que podamos ser ese buen aroma de Cristo, que nosotros podamos desde lo cotidiano, abusados, no desde la apariencia, sino desde lo verdaderamente esencial, poder predicar a Cristo, ser entre familias, entre cónyuges, predicadores de la buena nueva, lo que usted, hermana, decía hace rato, ¿no? Tener siempre consciente el que yo debo de ser un regalo para mi hermano, porque mi hermano es un regalo para mí. Entonces, si nosotros pudiéramos caminar como familias de esa manera, inclusive, dirá el Papa Francisco, podríamos predicar la riqueza del matrimonio y poder ver en el cónyuge, ¿sí? No la cruz, no el Calvario, sino la escuela de santidad que la providencia ha dispuesto para mí, ¿sí? Y que desde ahí yo tengo que encontrar mi santidad y tengo que alcanzar la imagen de Cristo que me espera. El enriquecimiento personal está en el proceso. Por supuesto que no somos familias perfectas, por supuesto que México no es un país perfecto, pero está conformado de muchas familias llenas de fe. Pero necesitamos mostrar esa fe a través de nuestra cotidianidad, como lo decía muy bien nuestro hermano Hugo. Tenemos que vivir esa fe, tenemos que hacer vida la fe que se nos está enseñando. No nos desanimemos, no perdamos la esperanza, aún en la adversidad, en la tormenta, aún en todas aquellas situaciones que como familias, que como sociedad nos está tocando vivir. Tenemos un Dios que nunca nos olvida y que nunca nos ha dejado solos y nos los ha mostrado a través de sus sagradas escrituras, a través de ese legado tan maravilloso que Él nos ha dejado. Pero tenemos que recurrir a Él, tenemos que voltear a verlo, tenemos que escucharlo, pero también tenemos que obedecerlo y hacer su voluntad para que realmente nuestro México esté lleno de familias que transmitan, que transpiren el buen aroma de Cristo, como lo dijo el hermano seminarista. Muchísimas gracias, querida familia de Valora. Muchísimas gracias, Ivonne Álvarez y Jessie Alonso, por sus saludos. Gracias de verdad y te invito para que a través de las redes sociales nos ayudes a llevar este mensaje de esperanza, no solamente en Valora Radio, sino a todos aquellos que nos conocen, a todos aquellos que conocemos, para que sí estos mensajes de esperanza puedan llegar a esos corazones donde Dios sabe que más lo necesitan. Muchísimas gracias, hermano seminarista. Algo más para terminar, 2 minutos y nos vamos. No, al contrario, agradecer a toda la audiencia y a las personas que vayan a ver este video ya grabado. Pues bueno, háganlo, difúndanlo, háganlo viral para que podamos seguir haciendo extenso el mensaje del Evangelio y podamos seguir compartiendo la riqueza de ser familia, de ser testigos de la salvación, de ser testigos de Cristo. Muchísimas gracias, hermano seminarista. Gracias por el mensaje, nos dice Susi Victoria, por enseñarnos a querer ser otros Cristos y vamos a transmitir este mensaje de esperanza ante estos tiempos que tal vez muchas veces nos hacen dudar, pero bendito Dios, que nos vuelve a presentar signos, que se vuelve a presentar Él a través del hermano para escuchar mensajes de esperanza. Gracias, familia Valora. Nos vemos, si Dios quiere, y nos escuchamos en el 4º miércoles de cada mes. Que Dios los bendiga desde Chiapas.
Oren por nosotros y nosotros oraremos por todos ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, hermano Semi.